participación de más de 4,000 elementos que atenderán cualquier emergencia que se registre en las 87,000 hectáreas de suelo de conservación de la Ciudad de México. En información internacional, pese a un inicio accidentado, el presidente de Argentina, Javier Milei, y el Papa Francisco parecen haber congeniado en su encuentro de este lunes entre especulaciones sobre que el pontífice, que es argentino también, podría regresar por fin a casa para una visita este año. El gobierno de Joe Biden calificó de desquiciadas y atroces las declaraciones del expresidente Donald Trump de apoyar un ataque de Rusia a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que no estén al día con sus obligaciones financieras en el bloque. El primer ministro polaco Donald Tusk prometió este lunes revitalizar las relaciones de su país con otros países europeos en un viaje a París y Berlín, en momentos en que cunde el temor en Europa de que Donald Trump pueda regresar a la presidencia estadounidense y dar a Rusia permiso para seguir con su agresión tras su invasión a Ucrania. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle aquí a través de Super Estéreo Milet. Esto que es Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Gracias por su preferencia y por toda su confianza, por permitirnos informarle y acompañarle en los siguientes 55 minutos. Gracias, en verdad, a todos aquellos que nos están escuchando en nuestras distintas estaciones en el territorio de la República Mexicana en FM. Estamos en Toluca, en la 98.9, en Atlacomulco, 104.7, en Valle de Bravo, 93.5, Querétaro, 103.1, San Juan del Río, 93.1, Tulancingo, 97.1, y en Guadalajara estamos en la 1510 de amplitud modulada. En verdad, muchas gracias. Y por supuesto también a todos los que nos escuchan y nos siguen en todas las plataformas, en X o Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ya sea JLA Noticias o también Super Estéreo Milet. Gracias en verdad por permitirnos acompañarle, y como siempre también déjeme agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información, que son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la producción general del señor Víctor Hugo López. La jefatura de información corre a cargo de Adrián Moscoso, la asistencia de producción a cargo de mis compañeros Andrea Rivera, la Dulcinea, escoltada y bien vigilada por sus prófugos de la justicia. Por estos grandes muchachos, el señor Fernando Rosell, Ariel Ruiz, Sebastián García y el señor Giovanni Gutiérrez, el delegado. Aquí los tiene trabajando con Andrea en los controles. Eric Eiza, como siempre es un gusto, mi querido, y buen arranque de semana. Cristian Valdés y Cristian Villegas. Cristian Valdés en la dirección general, Villegas en la coordinación. Alín de la Luz en la cabina allá en Toluca. Y saludo con gusto a Daniel Ibáñez al frente del equipo de redes sociales. Como le digo, un extraordinario equipo de profesionales que son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo y todo el trabajo que realizamos en nuestras plataformas de JLA Noticias. En verdad, muchas gracias. Oiga, pues, aquí hay dos temas que a mí en lo personal me preocupan mucho, y no es un reclamo, yo lo quiero poner sobre la mesa como una exigencia, como ya la necesidad urgente de que las autoridades estatales, gubernamentales y por supuesto la presidencia hablen del tema, lo suban a la mesa y hagan lo posible para ver qué se va a hacer. Por un lado, por eso le comento que son dos temas. Por un lado, la violencia en el país. Mire, ya olvídese usted si entre los narcos se matan. La gente siempre dice, pues que se maten entre ellos, ¿no? Total, pues sí, pero imagínese usted que ya empiezan a matar en Zacatecas, ya vio usted, familiares del doctor Monreal y los políticos en Morelos, etcétera, etcétera. Y luego súmele las imágenes que vimos ayer de un antro en Villahermosa, en Tabasco. Hay una discusión, salen peleando y de repente el de la camisa blanca, como ya se le conoce, a quemarropa matando gente. Mata a 3, hiere a otros, se va. Bueno, eso es la violencia, que lo vemos ya todos los días, ¿eh? Se nos está haciendo normal en México, en Tabasco, en Fresnillo, Zacatecas, en donde usted me lo diga, gran parte del país. Muy complicado.
Se calcula que por lo menos en 500 municipios de la República Mexicana ya hay presencia y control por medio de la extorsión del crimen organizado. Simplemente en Acapulco quemaron el otro día un bar de playa porque no había querido pagar la extorsión. Así están las cosas. Y ninguna autoridad habla de esto, ni en las mañaneras. No se habla. Y cuando se habla se dice que todo está bien, que todo está bajo control y que no hay de qué preocuparse. Pues no. Y ahí le va el otro tema, el tema del agua. ¿Ha escuchado usted al presidente hablar del tema del agua en la mañanera? Nada. Y ya está la sequía cada vez más fuerte y cada vez más problemas con el tema del agua. ¿Hay alguna política de gobierno municipal, estatal o federal para cómo vamos a paliar el problema de la sequía a partir del mes que viene, que empieza el estiaje, que vienen los calores, que no va a haber lluvia, etcétera, etcétera? ¿Cómo se va a resolver? Bueno, pues no es un tema. Insisto, no estoy reclamando, estoy exigiéndole a las autoridades que lo suban a la mesa del debate y más que debatirlo, que lo pongan con soluciones específicas los dos. La violencia, por supuesto, en cualquier lugar, bar, discoteca, restaurante. El otro día, la semana pasada, en una cantina, acuérdese usted, se levantó uno y le vació la pistola a otro. Así están las cosas. Y el otro tema, el tema del agua. Así arrancamos, esto que es Línea en Alta Tensión, tercera emisión, aquí en Super Estéreo Mileda. Y la pregunta del día de hoy, ahí le va. Mire, yo estuve en Mérida hace unos días y la gente de Mérida me decía, pues el tren puede estar muy bonito, pero no pasa por la capital, no pasa por el centro de Mérida. Llega el tren y uno tiene que agarrar un transporte y tiene que moverse hacia Mérida. Por eso la pregunta del día de hoy es, ¿cree usted que el Tren Maya traiga beneficios económicos a Yucatán? ¿Qué le parece? ¿Cree usted? Y mira, Yucatán y a toda la zona del sureste. ¿Realmente usted cree que el Tren Maya es una obra faraónica, un capricho del presidente, o realmente va a traer beneficios a las personas que viven en los estados por donde el Tren Maya esté pasando? Denos su opinión. Me encantaría conocerla a través del WhatsApp 5572101140, 5572101140, o por supuesto en todas nuestras plataformas de internet. ¿Qué opina? Yo tengo mis reservas. Bueno, y de ahí, el señor Luis García, que lo tenemos ya listo con el avance en materia deportiva. Mi querido Luis, a mí el show de medio tiempo en el Super Bowl no me gustó nadita, pero nada. Cuéntame. ¿Cómo está, señor Arévalo? Qué gusto saludarle, muy buenas tardes. Pues dicen que lo mejor del show del medio tiempo fue cuando Usher acabó su presentación. La verdad es que es difícil tener el mejor espectáculo dentro del mejor espectáculo, que es evidentemente un supertazón. Por cierto, los Jefes de Kansas City se convierten en bicampeones de este Super Bowl, se llevan por segundo año consecutivo el Vince Lombardi, algo que no sucedía desde el 2004-2005 con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estaremos ampliando la información, por supuesto. También feria de goles en la Liga MX con esta fecha 2024, y hay un nuevo proyecto para Ignacio Ambriz, y es que Pablo Restrepo dejó de ser técnico de Santos Laguna. Ampliaremos la información más adelante, señor Arévalo. Regreso con usted. Regresamos al ratito, mi querido Luis, te mando un abrazo. Abrazo fuerte, señor. Muchas gracias, Luis García, con el avance deportivo. No me gustó nada, También me gustaría que me dé su opinión. ¿A usted le gustó el show de medio tiempo del Supertazón? Los millones de dólares que circulan por ahí. ¿Le gustó? Platíquenos. Señor Daniel Ibáñez, ¿qué traen las benditas redes sociales? Adelante. Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este lunes 12 de febrero del 2024. Número 1. Todo es Super Bowl, muchos contrastes, desde las felicitaciones a Mahomes, los descalabros de Brock Purdy, hasta los amores y odio a Taylor Swift, pues hay quienes dicen que esta artista atenta contra el deporte de la NFL, pero también está la actitud intolerante de Travis Kelce, quien de manera antideportiva aventó a su coach cuando iban perdiendo. Vaya collage de imágenes. Número 2.
Ahora vamos al medio tiempo. El encargado fue Usher. Lo cierto es que fue más criticado que ovacionado. Hubo artistas invitados, pero la gran decepción fue la ausencia de Justin Bieber. Muchos lo esperaban. Además, no faltaron las comparaciones con los shows más reconocidos, como el de Katy Perry, Madonna o Black Eyed Peas. Número 3. Y cerramos con las nuevas formas de disfrutar la NFL, y es que la empresa de entretenimiento infantil Nickelodeon estuvo presente en el Super Domingo y con ayuda de personajes como Bob Esponja y Dora la Exploradora, ayudaron a los más pequeños del hogar a entender el juego, pues lo iban explicando paso a paso con animación dentro del terreno de juego. José Luis Auditorio, los invitamos a checar nuestras redes JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter, para estar informados de lo que acontece a nivel internacional y nacional. Vuelvo contigo. Abrazo, muchas gracias, mi querido Daniel. Tiene usted las benditas redes sociales. ¿Y qué traemos hoy en nuestra portada, en nuestra revista digital Milet y ABC? El señor Cristian Valdés. Cris, adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés. Vamos a dar un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Y arrancamos con Milet para hoy lunes 12 de febrero del 2024. Vencen los de Kansas City a los 49 sin duda alguna de San Francisco y ya son bicampeones de la NFL. El cuarto anillo de la historia es de la franquicia sin duda alguna. El éxito, y fue un partido muy cerrado que se tuvo que ir hasta tiempo extra. En más información de periódico Milet, Andrés Manuel López Obrador anuncia la inauguración del tramo Cancún-Playa del Carmen del Tren Maya el 29 de febrero. El mandatario supervisó la obra ferroviaria de Tulum a Cancún en un sobrevuelo en helicóptero. Vamos ahora al periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Quema de pastizales provoca carambola en Toluca, Naucalpan. El accidente ocurrió debido a la presencia de una humareda que no permitió que los conductores vieran con claridad. En la nota nacional caen 4 presuntos implicados en el asesinato de Juan Pérez Guardado, cuñado de Ricardo Monreal. Todo el detalle de esta y más información en nuestros periódicos Milet y ABC. Soy Cristian Valdés y le invito a que se quede en sintonía de Línea en Alta Tensión. En alta tensión continuará en...
3:20, tiempo del centro de la República Mexicana. 25 grados, ¿cómo está el clima? Hoy, pues de repente refresca muchísimo, frito y de repente el calorón. Bueno, dicen que febrero loco y marzo otro poco, así que traiga siempre algo extra para el frío. Bueno, le hablaba yo al arranque de este espacio informativo de la violencia en varias partes de la República, y Fresnillo está terrible, terrible lo que está pasando en Zacatecas. Se fueron contra los familiares de Ricardo Monreal, del senador doctor Monreal. Eugenio Cetina, ¿qué nos tienes de esto? Adelante. Gracias, José Luis Audiencia. Muy buenas tardes. Lamentables acontecimientos por lo que representan, y es que estamos hablando de violencia a todo lo que da, bueno, pues ahora en el ámbito electoral, y es que Jorge Antonio Monreal, funcionario del municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue privado de la vida en hechos violentos con disparos de arma de fuego este sábado 10 de febrero a la salida de su domicilio. El fallecido es sobrino del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal. Se trata del segundo familiar de la familia Monreal, privado de la vida esta semana en el municipio de Fresnillo, en el estado de Zacatecas. El pasado miércoles 7 de febrero, Juan Pérez Guardado, cuñado del senador, falleció en otro ataque armado también. Pérez Guardado era el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo. Y José Luis, Audiencia, en otra entidad también el pasado sábado, apenas este fin de semana, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, ocurrieron también hechos de violencia contra políticos de Morena. Jair Martín Romero Segura, precandidato a diputado de Morena por el Distrito Electoral 16 de Ecatepec y Tlalnepantla, y su hermano y hombre de confianza, Joan Martín Romero Segura, fueron privados de la vida durante un recorrido con militantes del partido Morena en calles de Santa Clara, Coatitla, comunidad del municipio de Ecatepec. Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, que estaba con ellos, relató el momento justo del ataque a estos políticos. Escuchemos. Y bueno, pues estábamos haciendo un recorrido, estábamos haciendo una transmisión desde el kiosco ahí de la plaza principal. Y bueno, pues escuchamos las detonaciones a unos metros de donde estábamos. Versiones preliminares relatan, José Luis Audiencia, el estruendo de al menos 3 detonaciones. Ya ha trascendido que incluso fueron más de 4 detonaciones en un ataque directo a los políticos, del que resultaron con lesiones mortales que durante su traslado médico derivaron en el fallecimiento de ambas personas. Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, que era precisamente la voz que escuchábamos hace unos momentos, ex legislador de Morena y ahora militante de este mismo instituto político, confirmó la muerte del aspirante a diputado y su hermano, así lo decía. Ya después nos enteramos que fueron a asesinar a dos personas, una de ellas quien era aspirante a candidato a diputado federal por el distrito 16 de Ecatepec. Así es lo que de entrada te puedo decir. De acuerdo con testigos, el hermano del político fue atacado también con un arma punzocortante. Retratan también estas versiones que los servicios de urgencia médica, así como los cuerpos de seguridad municipal, arribaron al lugar hasta 15 minutos después. El aspirante a diputado por Morena había denunciado amenazas, intimidaciones e intentos de extorsión, pero sobre todo de presión política de otros líderes de organizaciones sociales. José Luis Audiencia, finalmente apenas la semana pasada en este mismo espacio, informábamos que el INE dio a conocer el protocolo de seguridad para los candidatos en campaña, lo cual, José Luis Audiencia, bueno, pues parece importar muy poco a los grupos antagónicos en la lucha por el poder político. Esta y otras notas, JLA Noticias, hay que seguirnos en redes sociales. José Luis. Gracias, mi querido Eugenio, te mando un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta, José Luis Audiencia, buenas tardes. Buenas tardes. De Zacatecas a la violencia en Jalisco, atacaron con granadas al ejército. Arturo Ramírez, cuéntanos. Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos de En Línea en Alta Tensión en su tercera emisión. Te informo que en las últimas horas salieron en redes sociales una serie de videos que revelan un ataque con minas que, de acuerdo a las autoridades, habría sido perpetrado por una célula criminal contra las fuerzas federales en la localidad de Zipoco, municipio de Santa María del Oro, en Jalisco. Las imágenes captadas por habitantes y personal de la Guardia Nacional, así como el Ejército Mexicano, muestran cómo una mina estalla debajo de un camión militar
militar, dejando a 6 de elementos heridos. En una de las grabaciones se observa la segunda explosión mientras una patrulla de la Guardia Nacional transitaba por el área. Según los reportes de seguridad, el ataque ocurrió mientras las fuerzas federales recorrían un camino de terracería en la zona sur de la entidad. El vehículo siniestrado, conocido como Sandcat, lideraba el convoy y cuando 2 tripulantes descendieron para auxiliar a sus compañeros heridos, otra mina detonó causando la muerte de un militar y dejando a otro gravemente herido. Esta escalada de violencia ha generado preocupación en la región, pues cabe recordar que el pasado 18 de enero el 79 Batallón de Infantería y la 15ª Zona Militar inició una operación para desmantelar y asegurar puntos estratégicos controlados por bandas criminales desde Jilotitlán hasta Zipoco. Las autoridades informaron que en menos de 1 kilómetro se encontraron 6 minas de guerra colocadas por el grupo delictivo, incluyendo las 2 que provocaron este trágico hecho. Finalmente, Pepe, la violencia desatada por los cárteles en México sigue cobrando vidas y sembrando el terror en comunidades enteras que en muchos casos sus habitantes han dejado todo para irse a lugares más seguros para ellos y sus familias. Esto es lo más relevante que ha sucedido en Jalisco, Pepe. Yo me despido de ti, no sin antes recordarles al auditorio que pueden consultar de estas noticias y muchas más en jlanoticias.com. Un fuerte abrazo. Muchas gracias Arturo, te mando un fuerte abrazo. Oiga, ¿de qué habló el presidente de la mañana? Marco Antonio López tiene los detalles. Marco, adelante. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Efectivamente, se dieron a conocer más detalles del paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. En esta ocasión se abordó el contenido de la iniciativa sobre la reforma al Poder Judicial. López Obrador expresó que los cambios constitucionales respecto a la impartición de justicia no son tan sencillos y llevarán tiempo porque se trata de enfrentar un problema estructural, pues ahora está al servicio de una minoría. Pero fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien anticipó, entre otras cosas, que el próximo año, de ser aprobada la reforma, habrá una elección integral y extraordinaria para renovar jueces, magistrados y ministros. Así lo dijo la secretaria. Respecto a la elección por voto popular, tanto de ministros, de magistrados como jueces, una cosa que establece la reforma es que va a haber una elección extraordinaria. Va a haber una elección extraordinaria que se realizaría, en caso de aprobarse, en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros. Es decir, por esa ocasión, en esa elección extraordinaria, habría una votación integral de todo el Poder Judicial. José Luis, auditorio, en ese contexto, en el marco de la mañanera, López Obrador dio a conocer que el próximo 29 de febrero inaugurará el último tramo del Tren Maya y que su despedida de un acto público será el próximo 15 de septiembre. José Luis, a seguir informados por las distintas plataformas. Muchas gracias, Marco. De nada, José Luis, abrazo para todos. Te mando un muy fuerte abrazo, muy fuerte abrazo. Oiga, hablaba Marco del Tren Maya. Fíjese usted que el director general del Tren Maya, que tiene que ver con el gobierno, Óscar David Lozano, reconoció hoy que apenas se han transportado a 1,787 turistas internacionales en 2 meses que lleva en funciones el tren. 1,787. Pues nada. Bueno, le decía yo al principio que más o menos 500 municipios de toda la República Mexicana viven bajo el tema de la extorsión. De esos 500, por lo menos 6 son del Estado de México. Fernando Rosell, cuéntanos. José Luis Arévalo y audiencia de Super Estéreo Milet, muy buenas tardes. Permítanme informarles que los municipios mexiquenses se posicionan en los primeros lugares en casos de extorsión. Toluca concentra el 50% de este delito. Metepec el 43%, Cuautitlán 39%, Tultepec 37%, Lerma 35% y Chalco el 31%. Dicha lista está basada con el monitor de seguridad que elabora la Coparmex, la cual indica que dichos municipios en el Estado de México registraron las mayores tasas de dicho delito en el 2023, pero también Celaya, Guanajuato, Pachuca, Hidalgo. Fernando, se me cayó la llamada con Fernando. Bueno, se nos cayó la llamada. Oiga, nos informan que se registró un sismo en San Marcos, Guerrero. No ameritó alerta sísmica.
Aparentemente, bueno, fue muy leve, pero estamos pendientes. Un sismo en Guerrero. Bueno, voy con mi compañero Joel Morales. ¿Qué nos tienes, querido Joel? Siempre es un gusto. Nos tienes información del Partido Verde en el Estado de México. Adelante. Así es, que saludarte, Pepe, a ti, a todo el auditorio de las estaciones de Super Estéreo Milet. Pues dicen que el Partido Verde Ecologista del Estado de México se va a convertir en la segunda fuerza política en estas elecciones. En la entidad, esto lo dijo José Cutolén, presidente del Instituto Político en la entidad, señaló que ya sabe cómo van a ir en alianza a nivel federal. Esto dijo. Federales, yo creo que debe de salir ya en breve, porque el proceso empieza en marzo y lo local saldría posterior a lo federal. ¿Estamos hablando que hasta abril? No, espero que no. Espero que no. De acuerdo a sus números, tienen grandes posibilidades en 30 municipios de poder ir al frente, ya sea en alianza o solos. Fue claro en señalar que los municipios donde gobiernan no todos van a buscar la reelección y los que así lo hagan serán evaluados si son viables para ello. A partir de hoy hasta el 25 de abril se vivirá el periodo de intercampañas y el desregistro de candidatos será del 25 de abril al 29 de mayo. Presumen ellos que van a tener antes ya sus registros. También destaca que el día de hoy se sumaron dos exdirigentes del PRD. La primera es Almadelia Sánchez, es consejera nacional y es candidata a diputada federal del PRD. Y Carlos Enrique Sánchez es presidente del PRD en Nezahualcóyotl. Por cierto, los que sí van a ir completamente solos son los del Partido de Movimiento Ciudadano, las 125 alcaldías, todas las diputaciones locales, diputaciones federales. Bueno, así está el asunto en torno a lo que se está viviendo, ya a todo lo que da la efervescencia política en territorio mexiquense, Pepe. Te mando fuerte abrazo, Joel, muchas gracias. 2 para ti. Muchísimas gracias. Así ya, como el Estado de México, todos se están mueve los temas políticos. Bueno, oiga, durante el pasado 2023, las rentas de vivienda en San Juan del Río se incrementaron un 10%. Ariel Ruiz, cuéntanos, por favor, adelante. ¿Qué tal, José Luis? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. El municipio de San Juan del Río ha mostrado un aumento en los costos de renta de viviendas, pues tan solo el año pasado el incremento fue del 10%. Desde el 2020 se han marcado estas tendencias al encarecimiento de arrendamientos en diferentes puntos del municipio queretano, pues hubo un amplio flujo migratorio en la zona, sobre todo en la parte oriente de la demarcación que está cercana al segundo parque industrial. Mariana Sosa Márquez, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección San Juan del Río y Municipios Mágicos, afirmó que estas viviendas en las que los precios del arrendamiento creció un 10% son de interés social. Además, una de las grandes problemáticas en las viviendas es que son de costos altos, pero sus inmuebles son muy pequeños. Por otro lado, está la vivienda de nivel alto-medio, que oscilan los precios entre los 7 y 15 mil pesos, pero no han mostrado un aumento tan marcado como estas viviendas cercanas a zonas industriales. Finalmente, Mariana Sosa advirtió que con base en las tendencias ya registradas, este aumento en los precios seguirá por este 2024. Y hasta aquí mi reporte, José Luis. Regreso contigo y excelente arranque de semana. Igualmente, Ariel, muchísimas gracias. Buen arranque de semana. Bueno, voy con mi compañera Paloma Takahashi, es información de Hidalgo. A ver, Paloma, cuéntanos. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Permíteme informarte que en el estado de Hidalgo el gobierno está implementando mecanismos para la prevención de la corrupción. Esto es relevante debido a que en administraciones pasadas, como la del exgobernador Omar Fayad Meneses, se presentaron diversos casos de corrupción por parte de funcionarios públicos. Escándalo político al cual el actual gobernador Julio Menchaca Salazar denominó como la estafa siniestra. A raíz de dicha estafa, en la cual están involucrados exalcaldes, exsecretarios y demás exservidores públicos por el uso ilícito de sus facultades y atribuciones, Ángel González, directivo del despacho de la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, SEA, propuso fortalecer los mecanismos de prevención para la corrupción en el Estado. Cabe destacar que, acorde con González, uno de los objetivos principales es la capacitación y profesionalización de los servidores públicos. Es importante agregar que el SEA trabaja actualmente en conjunto con la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Estatal y el Instituto de Transparencia de Hidalgo. Todo esto para evitar el desvío de recursos y conductas inadecuadas por parte de los servidores públicos. Para más información pueden visitar el portal www.jlnoticias.com. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias, Paloma, muchas gracias. Antes de la pausa, la pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que el Tren Maya traiga beneficios económicos a Yucatán? Ahí se lo dejo para que usted dé su opinión. ¿Realmente cree que esta obra faraónica va a dar el resultado que esperamos? ¿O solamente quedó en capricho, no? 55-72-10-11-40. 55-72-10-11-40. Volvemos.
tarde con 41 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. ¿Cree usted que el Tren Maya traiga beneficios económicos a Yucatán? Ahí le dejamos la pregunta para que usted nos escriba al 55 72 10 11 40, 55 72 10 11 40. ¿Qué opina usted? Lo que costó el Tren Maya, lo que está costando, ¿no? ¿Realmente el Tren Maya va a dar beneficios como lo deseamos? Ya le dije cuántas personas lo han utilizado en 2 meses, ¿no? 1,700 apenas en 60 días. O sea, vayamos sacando la cuenta, ¿no? Bueno, temas económicos, ni más ni menos que con la maestra Cintia Valeriano, analista económica y catedrática del TEC de Monterrey Campus Toluca. Cintia, querida, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cintia? No logré el enlace. Dame un segundito, ahorita se la pongo, para hablar con Cintia Valeriano del tema de la línea de pobreza, por los ingresos al cierre del 2024, por la famosa cuesta de enero. ¿Cómo andamos en temas de pobreza, no? Ese es un temazo. En un segundito lo tengo a Cintia Valeriano. Mientras, voy con Enrique Barragán, porque ante los ataques que han sufrido los candidatos, los obispos de México piden que haya paz en el proceso electoral. Kikín, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes al auditorio. Ante la creciente violencia en el país, obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano emitieron un mensaje de Cuaresma donde expresaron su deseo de paz en el proceso electoral de este año. Asimismo, se pronunciaron por construir un país más justo, conscientes de los grandes desafíos que enfrenta el país: la violencia, la pobreza, las desigualdades, la corrupción y la impunidad, entre otros. Pero habla Monseñor Ramón Castro. En este año 2024, dedicado a la oración rumbo al jubileo 2025, ofrezcamos también nuestras penitencias, vía crucis, oraciones, ayunos y obras de misericordia por los que más sufren, en especial una súplica a Dios para que nos conceda un proceso electoral en paz, que fortalezca nuestras instituciones democráticas libres de toda impureza. Caminemos unidos en sinodalidad para revitalizar la misión evangelizadora. Pepe, hasta aquí el reporte. Gracias, muchas gracias, mi querido Kikín. Te mando un fuerte abrazo. Pues sí, la violencia con los candidatos. A ver cómo se pone esto, ¿eh? Bueno, ya tengo en la línea telefónica Cintia Valeriano, nuestra académica de Monterrey Campus Toluca, para hablar de temas económicos y financieros. Cintia, querida, buenas tardes. ¿Qué tenemos para el día de hoy? No logro enlazar con Cintia Valeriano. Bueno, en fin, deme un segundito. 12 de febrero. Vamos a aprovechar para que Aline de la Luz nos platique la efeméride del día de hoy. ¿Qué ha pasado en la historia en una fecha como la que estamos viviendo este lunes? Adelante, Aline. La efeméride del día. ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1947, por iniciativa del entonces presidente de México, Miguel Alemán Valdés, se reformó el artículo 115, fracción 1 de la Constitución Federal para establecer la participación de las mujeres mexicanas en las elecciones municipales, concediéndoles el derecho de votar y ser votadas en igualdad de condición con los varones. 1961, la Unión Soviética lanza la sonda Venera 1, dirigida a sobrevolar el planeta Venus. 1980, el Comité Olímpico Internacional rechaza el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú y su cambio de sede promovido por Estados Unidos. 2002, se declara el Día Mundial contra el uso de niños soldado. Como protección de la niñez, robustecer los ya existentes, así como evitar que los niños, niñas y adolescentes se vean forzados a vincularse con actores armados y actividades ilegales. Esto fue ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Reportó para Milet Noticias, Aline de la Luz. Ahí tiene usted la efeméride del día de hoy, un día como hoy, 12 de febrero. Y ahora sí, dicen que la tercera es la vencida. Cintia Valeriano, cuéntanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Encantada de saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto, el día de hoy dio a conocer pues el CONEDAL, que es esta institución, digamos, autónoma que se encarga de analizar y determinar qué tanto se ha modificado la línea de la pobreza por ingresos, sobre todo en la población mexicana. Acaba de presentar los resultados para enero del 2024. Y bueno, no es de extrañarse que desafortunadamente pues esta línea de ingresos pues se ha incrementado, y de suerte tal que con ello pues también se incrementa el porcentaje de la población que desafortunadamente cae en condiciones de pobreza por la línea de ingresos. ¿Por qué razón puede modificarse la línea? Bueno, pues fundamentalmente puede tener muchas causas,
pero hay tres en especial que debemos de señalar. La primera de ellas tiene que ver con la inflación. Y como lo hemos venido reportando, desafortunadamente ya acumulamos 3 meses consecutivos que desafortunadamente quincena tras quincena se han venido incrementando los precios de los bienes nuevamente, pero particularmente en el rubro de alimentos, frutas y verduras concretamente, pues ha crecido muy por encima de lo que normalmente estamos reportando. De hecho, a tasa anual, solamente el rubro de alimentos, frutas y verduras concretamente, ha crecido más de un 20% en los últimos 12 meses y más de un 9% solamente en lo que va del 2024. Y por otro lado, pues también tiene mucho que ver con estas políticas de ingresos. Si bien se notificó a finales del año pasado y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2024, un incremento muy importante del salario mínimo, ciertamente el efecto positivo que puede llegar a tener el incremento en el salario mínimo se diluye tristemente ante esta fluctuación tan importante que tienen los precios de los bienes, sobre todo los alimentos. Una nota importantísima y es que desafortunadamente entre más bajos son los ingresos, mayor porcentaje de estos se utilizan para la compra de frutas y verduras, para la compra de la alimentación. Hay muchas cosas que como ciudadanos, como individuos podemos postergar, pero la alimentación es vital, y si la alimentación está incrementando fuertemente o considerablemente el precio, pues esto termina por agudizar fundamentalmente pues las condiciones de pobreza en las que viven desafortunadamente más de 20 millones de mexicanos. 9 millones de mexicanos, poco más de 9 millones de mexicanos para ser exactos, viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que desafortunadamente no tienen los ingresos ni siquiera para poder comprar la canasta alimentaria, y el resto desafortunadamente pudiera comprar medianamente la canasta alimentaria y no alimentaria, pero sigue presentando enormes incapacidades para comprar el resto de los bienes que les permitan pues vivir en las mejores condiciones posibles. Y fíjate que decías tú 20 millones de pobres, y yo creo que estamos cortos, ¿no, querida Cintia? Porque la pobreza ha ido aumentando a raíz de la pandemia, con todo y que pueda haber cualquier apoyo, ¿no? Sí, por supuesto. Claro que hay algo que se le conoce como pobreza moderada, que es muchísimo más amplio, pero estamos hablando, digamos, de estas condiciones de pobreza extrema y pobreza que está ligeramente por debajo de la línea de los ingresos. El resto probablemente tenga ingresos que le permitan aparentemente satisfacer las necesidades que tiene o los productos que se encuentran dentro de la canasta alimentaria, pero que no satisface al 100% el resto de las dimensiones en las que se encuentran la educación, la salud, el esparcimiento, por supuesto, el vestido, el calzado, la vivienda digna, el acceso al agua potable, etcétera, etcétera, que es ahí, ¿no?, en donde Coneval realiza este estudio segmentado para analizar las distintas dimensiones que puede llegar a tener la pobreza. De hecho, se denomina como pobreza multidimensional, sí, porque desafortunadamente hablar de pobreza y únicamente vincularlo a ingresos para comprar alimentos, pues es insuficiente, nos quedamos muy cortos. Tenemos que ampliar todas estas dimensiones, ¿no? Cintia, querida, como siempre es un gusto. Al contrario, excelente semana. Muchas gracias, Cintia Valera, como siempre, cada semana con un tema de economía interesante. Oiga, le cuento que un cuarteto de activistas que recopilaba evidencias sobre la tala de árboles y el uso de la madera en las obras del Tren Maya en el tramo 5 Sur fue retenido y amedrentado por personal de la empresa que les impidió salir de la zona temporalmente. Los hechos ocurrieron a la altura del sistema de cavernas Actún, Tuyul, en donde se construye un viaducto para elevar el ferrocarril y se tritura la madera del arbolado devastado hasta transformarlo en acerrín. El hidrólogo Guillermo Di Cristi, el espeleobuso José Urbina, el activista Talismán de Cenotes Urbanos y Valentina, una videodocumentalista marina, se encontraban en el lugar registrando el avance de los trabajos, pero cuando intentaron salir, se los impidieron. Así las cosas, ¿qué le parece? Con la tala de árboles, con eso que para muchos ha sido un ecocidio. Señor Luis García, cuéntanos, señor, adelante. Gracias, señor Arevalo, qué placer saludarle. Muy buenas tardes. Saludamos también con gusto a todo nuestro auditorio una vez más. Pues, mi querido Pepe, vámonos con la información deportiva y tenemos que hablar y darle mención honorífica a estos jefes de Kansas City que se llevan el Super Bowl 58 ayer en un partido en el cual vinieron de atrás todo el tiempo prácticamente ante un San Francisco que arrancó muy bien, que fue el que abrió el marcador y que a la defensiva estaba funcionando muy bien. Al final de cuentas
MVP para Patrick Mahomes, que sabe manejar los tiempos de partido, que sabe ganar este tipo de encuentros y que sabe salir avante ante las situaciones de apremio. Una pasada mal lograda en un punto de conversión en el último cuarto, quiero decir, es prácticamente lo que marca el partido para que los jefes lo empataran y lo llevaran al tiempo extra y así terminaran entonces llevándose por un marcador de 25-22 el Super Bowl 58. Extraordinario partido ayer en la noche en Las Vegas. Y hablemos de fútbol, y es que el Clausura 2024 continúa su rumbo, partidos importantes y resultados también que nos dejaron grandes cosas. 3-3 en Toluca en su visita al Necaxa en Aguascalientes en un auténtico partido de locos. El América, que continúa con el buen paso, derrotó 1-0 al conjunto de León de manera agónica. Señor Arévalo, yo creo que usted estaba mordiéndose las uñas porque el empate a 0 predominaba, al final de cuentas con un penal bien marcado, por cierto, termina ganando el conjunto del América. Las Chivas también ganaron 2-1 al conjunto de los Bravos de Juárez. Los Tigres derrotaron 3-0 al conjunto de Santos en su visita a la comarca, y esto deja fuera a Pablo Repeto. Estaremos hablando más adelante de lo que va a pasar con Santos. Y también, por supuesto, el tema de los Pumas, que golearon 3-0 a Puebla en Ciudad Universitaria. Y ya que hablábamos de Repeto, bueno, pues deja el conjunto de Santos después de esta derrota ante los Tigres. El cuadro lagunero se queda en la posición 16 de esta tabla general, y el proyecto de Repeto, el uruguayo, no va más al frente del conjunto de Santos Laguna. ¿Qué es lo que sigue para Santos? Ignacio Ambriz en el radar del conjunto de la comarca. Parece ser que es cuestión de minutos, horas o tal vez días para que Ignacio Ambriz llegue de manera oficial al cuadro de Torreón. Hasta aquí la información deportiva, señor Arévalo. Regreso con usted. Excelente tarde. Nos escuchamos mañana a la misma hora. Así será, mi querido Luis. Te mando un fuerte abrazo, como siempre, señor. Fuerte abrazo, señor Arévalo. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana, Luis García, con toda la información deportiva. Vaya fin de semana. Y yo insisto, mire, platíqueme, ¿no?, en el WhatsApp o en nuestras redes, a usted, si es que tuvo oportunidad, si vio el show de medio tiempo del Super Bowl, ¿le gustó? Bien fácil. No, no me gustó, sí me gustó. No me gustó, ¿por qué? Y sí me gustó, ¿por qué? No vale la pena. Porque a mí, lo personal, se lo digo honestamente, no me gustó. No me prendió. ¿Por qué no me gustó? Porque no prendió, porque se me hizo muy bonitas coreografías, pero, o sea, a ver, si usted compara el show de Shakira, el show de Michael Jackson, que hace muchos años lo dio, esos sí eran shows, ¿no? El de ayer, perdónenme, dejó mucho que desear. Bueno, Paloma Takahashi y los temas internacionales. Palomita, adelante. Muchas gracias, José Luis. La noche de este domingo, Israel lanzó una serie de ataques contra la ciudad de Rafah, matando a decenas de personas. Se cree que alrededor de 1.5 millones de palestinos se encuentran refugiados en esta ciudad, tras haber sido desplazados por las operaciones de combate de Israel en el resto de la Franja de Gaza. La autoridad penitenciaria de Colombia declaró este lunes estado de emergencia carcelaria en todo el país, luego de registrarse varios ataques contra guardias en prisiones locales, con el saldo de un funcionario muerto, informó el Ministerio de Justicia. El primer ministro polaco Donald Tusk prometió este lunes revitalizar las relaciones de su país con otros países europeos en un viaje a París y Berlín, en momentos en que cunde el temor en Europa de que Donald Trump pueda regresar a la presidencia estadounidense y dar a Rusia permiso para seguir con su agresión tras su invasión de Ucrania. Los diplomáticos de la OTAN buscaban este lunes administrar la grave crisis desatada por Donald Trump y su advertencia a los países en mora en sus aportes, en una situación que deja la alianza militar otra vez bajo amenaza. Una mujer que vestía una gabardina abrió fuego con un arma larga en una mega iglesia del célebre pastor Joel Austin en Texas, antes de ser abatida por dos agentes fuera de servicio, ante lo cual los feligreses salieron corriendo entre los concurridos servicios dominicales, informaron las autoridades. Por último, Corea del Norte anunció que desarrolló un nuevo sistema de control para un lanzador de cohetes múltiples, el cual marcará un cambio cualitativo en sus capacidades defensivas. Hasta aquí el reporte internacional, José Luis, muchas gracias. Volvemos contigo. Gracias, muchas gracias, Paloma. Te mando un fuerte abrazo. Nos dice Ricardo Flores, ningún beneficio trajo el Tren Maya a Yucatán, al contrario, perjudicó gravemente el entorno ambiental, beneficiando únicamente a las constructoras. Ahí lo tiene, ¿qué le parece? Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese
Quédese bien informado y entretenido aquí en Super Estéreo Milet. A continuación, Mariela Roldán en su programa Manifiéstalo con Maye. Hoy a las 8 de la noche, Melissa Nava, y mañana sabe de 1 a 2, Miguel Bárcena con la primera emisión, Enrique Lascano en la segunda emisión a las 2 de la tarde, y nosotros regresamos a las 3 de la tarde con toda la información aquí en tercera emisión. Y los espero hoy en la noche. Nos vemos en la noche en hora 21 por Foro TV. Gracias, pásela bien. Hasta mañana.